Y entonces ese fue el parteaguas para que eso, ¿no? El hecho de que se reconozca, porque contaba con toda la legitimidad. Hola, mi nombre es Anet Nova. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más en el episodio número 2. Mi nombre es Daniela Segura, en Política para Todas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que consideramos es uno de los temas bases para poder entender el pensamiento feminista y pues la agenda que se ha tenido a lo largo del tiempo. Se ha dividido en diferentes fases o etapas. En este caso las vamos a denominar como olas del feminismo. Es importante hacer esta precisión a lo largo de la historia. Entonces vamos a iniciar diciendo que, bueno, los sucesos y acontecimientos importantes, las luchas, los matices que los propios movimientos han tenido a lo largo del tiempo. Recuerden que como segundo episodio, es un podcast pequeñito. Entonces vamos a hablar a grandes rasgos sobre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ola feminista, y también hacer por ahí un debate con la quinta ola del feminismo, y les cedo el uso de la palabra a Anet. Bueno, como ya mencionó mi compañera Daniela, hoy voy a hablarles de la primera ola del feminismo. Bueno, esta primera ola emerge en la época de la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, y se da a partir de un proceso de transición en pro de las condiciones sociales, donde se pugna por el aspecto de la justicia e igualdad. Se da porque las mujeres no encontraban espacios para hacer sus propuestas, entonces deciden hacer una unión entre ellas, y así se dan lo que se denominó movimientos de las mujeres herejes. Aquí en esta primera ola se habla de que el feminismo es un discurso de la igualdad, pero al tener su nacimiento en la Ilustración también se habla de la diferencia de los sexos, que nace el discurso crítico y de la misma igualdad. Aquí tenemos a una mujer importante que es Amelia Barcárcel en 1789, quien plantea la consecución de la igualdad jurídica, las libertades y derechos políticos. También es Nicolás de Condorcet, que es un ilustrador francés que reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. María Wollstonecraft en Inglaterra, que hace la vindicación de los derechos de la mujer en 1792, donde ella habla de la exclusión de las mujeres del campo de los bienes y de los derechos. Ella considera que la clave para superar la subordinación es mediante la educación. Podrían desarrollar su independencia económica accediendo a actividades remuneradas. Y una de las mujeres pues claves de toda la primera ola es Olympe de Gouges o Marie Couse, que ella justamente denunciaba que la Revolución Francesa se había olvidado de las mujeres, pues en cuanto al tema de la igualdad y libertad. Ella mencionaba que las mujeres tenían que tener también estos derechos, ¿no? Porque también ellas estuvieron durante la revolución, también ellas pugnaron para lograrlo. Y bueno, su trabajo durante esta época fue profundamente feminista. Ella defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. El derecho al voto, el acceso al trabajo público, hablar en público sobre temas políticos, formar parte del ejército, la igualdad y derecho en la educación, el poder familiar y religioso. Y bueno, con la Revolución Francesa, las mujeres tomaron una conciencia del colectivo oprimido bajo el cual se encontraban, de tal forma que se reconocía la función de las mujeres solamente como madres y esposa de los ciudadanos, más no como madres y esposas y ciudadanas. Entonces, aquí es como se da esta unión entre las mismas mujeres para terminar con esta opresión, ¿no? Pero lamentablemente aquellas mujeres que se levantaron, que fueron parte del movimiento feminista de la primera ola, pues fueron asesinadas. Y esto se agravó con el Código Civil Napoleónico de 1804. Con este nombre con A de humanas, ¿no? Ya se empieza a visibilizar también que pues las mujeres, o sea, somos seres humanos, somos humanas. Entonces, como tal, se tienen que reconocer nuestros derechos. Sí, totalmente de acuerdo, Anet. Además, en esta primera ola del feminismo, a mí me encanta cómo es que la han denominado muchas académicas. Empiezan estas revueltas y este movimiento de las mujeres, y ellas también después proclaman la Declaración de los Derechos Fundamentales de las Mujeres y de las Ciudadanas, ¿no? Y bueno, ya para entrar un poquito a la segunda ola del feminismo, que también es como muy conocido o conocida por el movimiento sufragista, que en términos generales hace alusión justamente a eso, al sufragismo, al voto femenino, pues podemos decir que inicia aproximadamente en 1848 con la Declaración de Seneca Falls, que también es conocida como la Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls.
En este documento es firmado por 68 mujeres y 32 hombres. Son 68 mujeres reunidas para hablar y discutir de las condiciones y los derechos sociales limitados a los que se encontraban en ese momento, ¿no? Y derechos sociales, derechos civiles, derechos religiosos e indiscutiblemente derechos políticos. Justo cuando se promulgan los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, pues viene, y con señalamientos, pues después también vienen propuestas, ¿no? Una de esas propuestas justamente pues se comienza a ver esta parte de la liberación de nuestros cuerpos y de nuestro aspecto físico también, ¿no? Que también hay que reconocer que es una de las vertientes que tiene que ver con la violencia, ¿no? Ejercida en nuestra contra. Pero de manera pues específica o para centrarnos, pues sí, es en términos generales lo que tiene que ver con el sufragismo y termina más o menos en 1948 con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se comenzaba también a criticar pues esta obligatoriedad, ¿no? Que las mujeres teníamos a contraer matrimonio. Prácticamente es esta parte de la igualdad ante la ley de las mujeres. Aquí por ejemplo, también hay que precisar que a lo largo de la historia las demandas también han sido modificadas o han sido matizadas porque se ha entendido y también tiene que ver mucho con la investigación que la academia ha desarrollado. Por ejemplo, en ese momento se hablaba mucho de este reconocimiento de la igualdad, ¿no? Pero la igualdad en cuanto a derechos y en cuanto, pues sí, en cuanto a la ley, ¿no? Y ya más adelante, por ejemplo, se empieza a desdibujar esta parte de la igualdad y se empieza a hablar ahora de la equidad, del reconocimiento de la diferencia, porque sí, somos seres humanos, ¿no? Somos hombres y mujeres y debemos ser tratados con igualdad pues sí, igualdad de derechos, pero no igualdad de trato, porque tenemos condiciones, o sea, nuestras condiciones son diferentes y también nuestros medios son diferentes, entonces también se tiene que visibilizar, tiene que reconocer la diferencia. Se empieza a gestar este desarrollo de conceptos como el feminismo liberal y el feminismo radical. La segunda ola del feminismo es que las mujeres consiguen el voto, por ejemplo, en Estados Unidos en 1848, en Europa en 1928 y en México en 1953. Bueno, para esta tercera ola es importante mencionar cuál fue el papel de Betty Friedan, que justamente la mística de la feminidad es tras la Segunda Guerra Mundial, y a Simone de Beauvoir en el segundo sexo, ¿no? Que justamente a partir de esto se apertura la tercera ola del feminismo, porque se analiza a la mujer como el otro. A partir de esto hay un análisis no biologista para afirmar que no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Y aquí es cuando justamente aparece también Betty Friedan, quien ella habla que el modelo femenino de las mujeres, a partir de los cambios de la misma modernidad, experimentaban un vacío en las funciones que éstas ejercían, ya sea como madres, esposas y amas de casa. Entonces, para romper esta mística de la feminidad, logra su autonomía, incorporarse al mundo del trabajo. O Betty Friedan crea la Organización Mundial de Mujeres, que es el NOW, siendo la organización más influyente de su época, donde se consideraba que si las mujeres se incorporaban a la vida laboral y política, sus problemas tendrían solución. Como muchas mujeres desarrollaron una vida profesional compatible con su función dentro de la familia, porque anteriormente pues esto no era compatible. Aquí tenemos dos elementos importantes. El primero es el feminismo liberal, que se define la situación de las mujeres como desigual, opresión, explotación y la igualdad de los sexos. Se excluye a la mujer de la esfera pública. También tenemos el movimiento radical o el movimiento de liberación de la mujer de 1960 a 1970, donde su forma de organización es separarse de los hombres, donde se divide en dos, en políticas y feministas. En el feminismo radical tenemos la obra Política Sexual de Kate Miller. También tenemos la dialéctica de la sexualidad de Shulamit Firosteen en 1970. Y aquí se acuñan dos conceptos para el análisis feminista muy importantes: patriarcado, como el sistema básico de dominación, y género, como la construcción social de la feminidad, y la casta sexual, que alude a la opresión de la mujer. Una característica importante fue el impulso de la igualdad, porque existe a partir de esta época un cambio en cómo se va a concebir el tema de la mujer, y se crean diferentes formas de apoyar a la mujer para que de lo privado a lo público, como lo es la paridad de cuotas, grupos de apoyo a las mujeres, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales.
se basa en la separación de los obstáculos legales, la igualdad legal, sufragio femenino, derechos de propiedad, sexualidad, igualdad en el matrimonio, madres solteras, el acceso a los métodos anticonceptivos, la familia, el lugar del trabajo y los derechos de la reproducción. Esta ola difiere de la segunda, ya que las nuevas generaciones fueron conscientes de las diferencias particulares y no pretendían homogeneizar el movimiento. Todo lo contrario, lo que pretendían era adoptar las propias condiciones del mismo aspecto de donde se encontraban. Y esto es porque existe una nueva reflexión acerca de la raza, religión, clase, educación, sistema político, sistemas culturales, que hasta ese momento no se habían abordado. Entonces, esta tercera ola lo que hace es incorporar todos estos elementos. Aquí también suele aparecer la diversidad sexual, sexualidad femenina, el aborto, comienza el tema de los feminicidios, también inician los matrimonios del mismo sexo. Por otro lado, la cuarta ola del feminismo recupera aspectos y vuelve a replantear, por ejemplo, este tipo de privilegios de los que los varones pues gozan, ¿no? Por el hecho de ser hombres, por un contexto y una estructura y un sistema que pues justamente promueve. Entonces, vuelven a hacer ese tipo de cuestionamientos. Caemos en que lo personal es político. Se empieza a repudiar la violencia de género que establecida, pues ya no nada más espacio privado. Las mujeres, pues sí, a lo largo de la historia confinadas, dándoles pues también es esta parte de la crianza y de los cuidados en casa, y pues ya como comienzan a salir o como comienzan a ganar terreno y empiezan a reconocerse algunos tipos de derechos como tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito laboral, entonces la violencia también tiene que transformar justamente en los espacios públicos, la violencia que llega a las oficinas, la violencia que llega en los espacios laborales. Entonces, en la cuarta ola del feminismo también se empiezan a desarrollar mecanismos, protocolos, acciones y diferentes instrumentos como recomendaciones de organismos internacionales, pero este tipo de estrategias que es esta violencia ejercida en contra de nosotras, empiezan a consolidar otras luchas que tienen que ver con el reconocimiento de otros derechos, por ejemplo, el que tiene que ver con la autodeterminación, la libre elección de nuestros cuerpos, ¿no? Lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo y a partir de ello, pues con otro tipo de derechos, estos discursos y a partir de estos antiestereotipos, pues también surgen ve la desigualdad que otras mujeres sufren a partir de la condición en la que se encuentran y a partir del contexto en el que se desarrollan. Hay diferentes autoras que hablan sobre la cuarta ola del feminismo, le ponen el título de la justicia de las mujeres, ya conceptos, el de sororidad, el concepto que tiene que ver con el afinamiento y este tipo de cosas y estos lazos y estas redes que entre mujeres tejemos, pues justamente para protegernos, para apoyarnos y para visibilizar pues también la lucha y la labor que hemos emprendido desde hace mucho tiempo. Hay algunos académicos y académicas que coinciden en que actualmente estamos viviendo la cuarta ola del feminismo. Sin embargo, hay otros tantos que mencionan que probablemente va a haber una quinta ola y hay otros, en cambio, que mencionan que ya la estamos viviendo. Entonces vamos a hablar acerca... Bueno, considero importante de dónde vamos. Parte de este análisis del feminismo es que parte de tu contexto actual, parte de tu realidad, y es algo que debemos de entender, porque como bien mencionaba Dani, no fue lo mismo el feminismo de la primera ola que se vivió en Inglaterra, en Estados Unidos, por eso ese hacia dónde vamos sí es importante y lo que a mí me gusta es comprender nuestro propio contexto, cómo nos encontramos. Actualmente aquí en México está el tema del aborto, también entender qué es la quinta ola, ¿no? Alude a construir un feminismo popular, transversal, tomando en cuenta las diferentes realidades y las luchas que se están llevando desde el género, la etnia, la cultura, la religión y sobre todo sobre el mismo cuerpo de las mujeres. Pero sí considero un cambio importante entre las diferentes olas que se han vivido, que en México tenemos un tema importante que es el feminicidio. No es normal que en México asesinen 10 mujeres al día, que lamentablemente hemos normalizado. Considero que se está tomando en cuenta diferentes perspectivas, diferentes formas de vivirlo. Tiene que existir más bien voluntad política, que es algo que lamentablemente carecemos en este país. Y si también esta nueva ola, la quinta ola, está siendo parte de la forma en la que vamos cambiando la forma de pugnar por nuestros derechos. Coincido contigo, Anet. Y además, por ejemplo, en torno a tu comentario, o sea, a mí me impresiona muchísimo que México tenga una de las legislaciones vanguardistas en ese tema, porque en realidad nuestra legislación sí contempla
pues muchas acciones, pero además de eso, pues protocolos, tiene derechos reconocidos que tienen que ver con las mujeres, incluso pues se ha tomado en cuenta en nuestra legislación vigente. Sin embargo, obviamente el contexto mexicano y la justicia en México, pues no sé, no, nada que ver, ¿no? O sea, no corresponde. La legislación es de las más actualizadas y de las más completas en este tema. Sin embargo, pues nuestra realidad inmediata nos dice pues todo lo contrario, ¿no? Respecto a lo de la quinta ola del feminismo, hay que mencionar que en la cuarta, o sea, yo sí considero que la cuarta ola del feminismo la estamos viviendo en este momento y que todavía nos falta muchísimo por contemplar, muchísimo por conseguir, o sea, las cosas están sobre la mesa, sin embargo, no se han materializado en su totalidad o no se ha ganado en su totalidad, pues muchas de las demandas que han tenido muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo considero que estamos en la cuarta ola del feminismo y parte de la quinta, por ejemplo, plantea esta parte de los recursos tecnológicos con los que contamos en la actualidad, ¿no? O sea, es como una extensión de este tipo de derechos que las mujeres tendríamos que tener, ¿no? O tendríamos que tener acceso. Sin embargo, pues no es así. Hace rato, antes de que comenzáramos a grabar, Anet y yo comentábamos que justamente se denominan olas porque no vuelven a suceder y si suceden, no suceden en la misma intensidad. Entonces, para que haya una quinta ola del feminismo, yo considero que todavía falta muchísimo para que en la cuarta, o sea, se logre en su totalidad, ¿no? Entonces, probablemente hablaremos de una quinta en tiempo, no sé en cuánto, pero sí coincido en que en este momento no estamos viviendo una quinta ola del feminismo. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta aquí y pues esperamos que les esté gustando nuestro contenido y que sigan pues sintonizándonos. Nos vemos el próximo miércoles en